Amigos, bienvenidos a un episodio más de Reaprendices. El día de hoy me gustaría comenzar pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Spotify, en TikTok y en Instagram, que comenten, que le den like, que lo compartan, todo aquello que fomente la interacción, que nos haga llegar a más personas. Porque el día de hoy tenemos un episodio que quiero que llegue a varios porque es un tema que de repente ignoramos mucho. Es, pues así ya de manera concreta, el funcionamiento de nuestra mente. Porque a veces lo ignoramos, a veces trabajamos en piloto automático, más en esta vida tan ajetreada, y no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro recibe información, la interpreta, la convierte en pensamientos. Esos pensamientos generan emociones y esas emociones determinan muchas veces nuestra manera de actuar. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, creo que nos ayudaría a vivir una vida más consciente, más tranquila, quizás. Y bueno, para hablar de todo este tipo de detalles, tenemos aquí a una invitada que ya había estado aquí antes, que de hecho tiene uno de los episodios más escuchados y por lo mismo me encantó que viniera y que nos acompañara en esta ocasión. Está con nosotros la terapeuta Daniela Jaramillo. Bienvenida, Daniela. Gracias, Alex. Qué responsabilidad, ¿verdad? Ya sé. Saber que escucha a tantas personas. Sí, pues es que creo que en aquel episodio hablamos acerca del amor propio El y es amor un tema propio, que yo creo que le llegó a muchísimos, claro. por ahí también mucho compartido, mucho comentario Y le quitamos el romanticismo exacto, también. exacto. Y por mí excelente, o sea, digo, esa al final de cuentas es como la misión de este podcast, que reaprendamos de la mano, que nos cuestionemos muchas cosas. Entonces, yo encantado que tengamos este tipo de episodios. Y me gustaría que comenzáramos hablando de manera como muy general, qué es esto de la neurociencia, cómo funciona nuestra mente. ¿Qué nos puedes Claro, decir? es la ciencia que nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestro cerebro, nos va a ayudar a sacar el máximo provecho de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es noble, pero es instintivo y hay que darle indicaciones y va a funcionar hacia donde nosotros lo llevemos. Si nosotros lo llevamos para un pensamiento negativo, está hecho el cerebro para protegernos, está hecho para pensar en lo peor, para generar nuestra sobrevivencia. Entonces, si no lo educamos y si no le sacamos ese provecho, puede ser que la pasemos mal. Claro. ¿Y por qué saber esto, el cómo funciona nuestro cerebro, nos puede hacer vivir de una manera más tranquila y por lo tanto más consciente? Claro, porque fíjate que tenemos áreas en nuestro cerebro que nos ayudan, por ejemplo, a memorizar, a coordinar mejor, a nuestra corteza prefrontal a tomar decisiones. El olfato está muy conectado con la memoria. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que tenemos en el cerebro, cómo funciona ese cerebro, sabremos optimizar hasta nuestra respiración, por ejemplo, en cuadros de ansiedad, qué podemos hacer con una depresión, que a lo mejor ya sería un limitante para nosotros y desde nuestro cerebro aportaría muchísima información para la salud mental. Ok, ok. Ahorita que estamos manejando estos términos, ¿no? De que mente, cerebro, ¿es lo mismo mente y cerebro o una complementa a la otra? ¿Qué onda? No, el cerebro es nuestro órgano Ok. y la mente es, vamos a decir como lo trabajamos sobre la conciencia, Mm, ¿no? Es algo que no se ve, pero que sabemos que está ahí. Y el cerebro totalmente sabemos que está ahí, ujú. sabemos cómo funciona, sabemos cómo está constituido. La mente tiene más que ver con una conciencia. Ah, ok, perfecto. Y fíjate que aquí tengo un dato respecto a la mente y al cerebro. Que me llamó mucho la atención. El cerebro procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de alrededor de 40. O sea, 11 millones y Sí. 40, que es un pedacito, es muchísimo la distancia, ¿no? De ese tipo de cosas. Eh, por eso es que podemos estar existiendo y de todo eso que existimos no tomamos en cuenta casi nada, nada más una fracción súper pequeña, ¿no? Totalmente. Es como si yo te digo, Alex, así, esta es tu mano, Ujú, pero no te digo cómo funciona tu mano. ajá, Entonces tú vas a ir descubriendo poco a poco, ay, mira, puedo darle un like, puedo tomar de cierta forma, ahora puedo cachar de esta forma. Si nosotros conocemos nuestro cerebro, sabremos potencializar hacia dónde lo queremos llevar. Por ejemplo, podemos entrenar nuestros cerebros con pequeños hacks como si fueran atajos y entonces nosotros podríamos respirar muchísimo mejor, podríamos estar conscientes, podríamos estar presentes, podríamos tener una mejor alimentación también, claro. podríamos tener mejores hábitos,
podríamos dormir mejor, que eso no es un lujo, es una necesidad. Entonces, Ujú. mientras más conocemos nuestro cerebro y sabemos a qué áreas podemos llegar y cómo entrenarlas para que sean a nuestra funcionalidad, no que se den por sí solas, eso aumenta nuestra calidad de vida. Entonces, este dato que tú das, pues claro que por supuesto es correcto, porque imagínate, hay algunas películas que hasta nos dicen que utilizamos nuestro 1% del cerebro, ¿no? Ajá, ¿Y sí, qué sí, sí. pasaría si utilizáramos más Ay, porcentaje y la película de vuelan? Lucy, no sé Ah, si la la de has visto, Lucy. está buenísima. Cuando llega al cien Sí, por ciento sí. ya se convierte en otro ser, ¿no? Exactamente. No sé si alguien llegara en la Ajá, actualidad a hacerlo, pero lo que sí es que tenemos que ayudarle a nuestro cerebro a entrenarlo para que alcance su mayor potencial. claro. Y respecto al tema de las emociones, Sí, eso también está como súper interesante, ¿no? Porque las emociones vienen del significado que le damos en nuestra mente, ¿no? ¿Qué así me es. puedes decir al respecto? ¿Por qué decidimos que que lo que vemos nos hace sentir algo? Pero creo que va más realmente a partir de la interpretación que le damos, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Exactamente. Y en el cerebro tenemos áreas, Ujú, ¿no? Está dividido por hemisferios. Por ejemplo, ok. nuestro hemisferio derecho es un hemisferio que está conectado con la creatividad, con la intuición, con la música, con la relajación. Nuestro cerebro izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo, perdónenme, está conectado con el pensamiento, con el análisis, con la reflexión, con la estructura, con la matemática. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viviendo un duelo, Ujú, si lo conectamos desde la parte del hemisferio izquierdo, generalmente nos vamos a poner racionales, nos vamos a poner estratégicos, no, entonces yo creo que tengo que irme al gimnasio y cerrar redes sociales y ya no lo voy a seguir o ya no la voy a seguir. Sin embargo, hay esta otra parte del hemisferio que nos va a hacer conectar con nuestra sensibilidad, con nuestra vulnerabilidad, con nuestro enojo, con nuestro miedo. Toda esta parte derecha del hemisferio derecho nos hace conectar con nuestro ser también. No quiere decir que lo izquierdo no, pero es más mental, es ok, más estructurado, es más lógico. El otro todavía le da un poquito más de profundidad. Entonces, dependiendo también del tipo de pensamiento que nosotros elaboremos, se van prendiendo nuestros hemisferios, ¿no? Si yo me quiero poner más a la defensiva y más racional, muy probablemente voy a estar más cargadita en un proceso de duelo hacia mi hemisferio izquierdo. Si yo le doy un poquito más por la vulnerabilidad, por la sensibilidad, probablemente toque hacia mi hemisferio derecho. Y así es como vamos utilizando. Hay algunas personas que están más acostumbrados a vivirse en el hemisferio izquierdo y en terapia hay que sangolotearlos un poquito para que utilicen la otra área de su hemisferio. Y hay otras personas que son más creativas, que dicen, ay, yo lo veo en terapia, ¿no? Hasta llevan su cuadernito y llevan colores y, Dani, ¿puedo hacer esto? Y luego me regresan la tarea y le ponen colorcito y le ponen estructura y ajá, casi casi me andan haciendo una presentación. Entonces están utilizando más su hemisferio derecho, pero les cuesta concretar ok, y les cuesta llegar a sus objetivos porque se me pierden en lo artístico. ajá. Entonces, si aprendemos a utilizar nuestros hemisferios, también podemos obtener una inteligencia emocional. Súper, justo era lo que te iba a preguntar, o sea, nacemos con un cerebro en el que funciona más un hemisferio que en el otro, o sea, eso ya viene de nacimiento y lo podemos entrenar para usarlo de acuerdo a nuestro favor, Sí, por cuando... personalidad Ajá, pareciera que nos cargamos más un ladito hacia otro, ¿no? ok. El que es artista, el que es creativo, el músico, también por nuestras etapas de vida, como que nos cargamos un ladito hacia el otro. Ujú, Pero si a mí me preguntaran, creo que lo mejor sería que podamos optimizar nuestros dos hemisferios para que cuando necesitemos concretar o marcar objetivos o generar hábitos y ponernos límites, echen de la mano de su hemisferio izquierdo. Pero si a lo mejor necesitamos, no sé, se le perdió el saborcito a la vida, estamos en un tema de depresión, échale un poquito más a la mano a su hemisferio derecho y les va a ayudar a conectar con el deseo otra vez. ah, ok, perfecto. Y mira, ahorita que estamos tocando este tema de los hemisferios, se me vino a la mente algo que es un tema que ahorita está muy fuerte en redes sociales, yo lo he visto bastante, pero que es un desmadre. Cada quien entiende lo que quiere y ahí están distorsionando la información y ya la llevan a otra parte, que es el tema de la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Sí, Este, o sea, yo he visto que, por ejemplo, muchos de estos, eh,
hombres, lo he visto más en hombres que lo usan mucho como a su favor de decir, no, es que la energía masculina y yo tengo que ser el proveedor y se van por otro lado que ni al caso, ¿no? Sí, volvemos a caer en el machismo, ¿no? Exacto. Esto se trata de hemisferios, ¿cierto? Sí, no, a ver, yo soy cognitivo-conductual en consulta. Ajá. No es que yo esté peleada con la energía, porque la energía existe, también es parte de lo que se ha estudiado. Sin embargo, en esta mala información donde pues ya cada quien va jugando al teléfono descompuesto y entonces cada quien le va agregando lo que es energía femenina y lo que es energía masculina, para nosotros en cognitivo lo que representaría es este juego con los hemisferios, identificar qué de nosotros puede concretar, puede ayudarnos a ser proveedor, puede ayudarnos a tener una estrategia de administración económica y por otro lado, qué hemisferio, nuestro hemisferio derecho, nos puede ayudar a conectar con esa vulnerabilidad, con esa empatía, con esa ternura, con esa sensibilidad hacia el otro que tanto necesitamos y hacia nosotros mismos, que es donde está la autocompasión. Entonces, más allá de si esto le corresponde hombre, mujer, energía femenina, energía masculina, echen a andar sus hemisferios. Claro, o sea, y puede ser también que, por ejemplo, un hombre tenga más Claro, energía de esta como creativa y que una mujer a lo mejor tenga claro. energía, bueno, o tenga más activado este hemisferio en el que hace las cosas más Sí, porque mucho prácticas. también, Alex, tiene que ver como con estilos de crianza. Ok, Tenemos que reconocer que nosotros tenemos una historia ok. y entonces no sabemos si a lo mejor a un chico que tal vez le dicen, es que tú estás muy apegado a tu energía femenina, no sabemos si en su proceso de crianza tal vez estuvo conviviendo más con mamá o con papá y cuál hemisferio fue el que se estimuló, ¿no? A lo mejor le Mm, dijeron, a ver, soluciona, a ver, piensa, a ver, sé que práctico, pues lo van a estar cargando constantemente a su hemisferio izquierdo. Pero ¿qué tal si lo dejan que tome decisiones desde lo intuitivo o le dicen, bueno, ¿qué ropa tú te quieres poner? No la que va en esa etiqueta, sino tú cuál te quieres poner, cuál va más contigo. Pues a lo mejor va a ser un hombre que va a estar más pegado a su hemisferio derecho. Entonces, claro. no tiene nada que ver hasta cierto punto, porque a veces les he escuchado como términos de ay, pues es que lo veo medio afeminado. No, Ujú, es más bien que está su personalidad y su práctica cargadita hacia un hemisferio o hacia el otro, dependiendo. perfecto. Y también va mucho acerca de lo que interpretamos en nuestras experiencias, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el hecho de que una frase puede significar cosas diferentes para dos personas, ¿no? Mm, A lo mejor para una persona le puede herir y para otra persona le puede dar risa. claro. Pero eso va mucho del significado o la interpretación que le damos a las cosas, ¿no? ¿Cómo comienza o cómo hacemos eso, ¿no? De a partir de un hecho que vemos, de algo que escuchamos, cómo le comenzamos a dar una interpretación en nuestra mente. Fíjate que, bueno, como te mencionaba, el cerebro está constituido por cuatro lóbulos. Ujú, Eso también tiene muchísimo que ver, porque tal vez yo ahorita digo, la casa blanca con florecitas, y tal vez yo lo tomo desde mi lóbulo frontal, que es el que planifica, y digo, ay, claro, me encantaría tener una así en el futuro. Pero entonces Alex conecta con su parietal, que es una información sensorial, y dice, la casa blanca mi abuelita tenía una así y olía a un café delicioso de olla. mm, Entonces, dependiendo de la frase que nosotros decimos, ok. es el lóbulo también desde donde lo vamos recibiendo. Generalmente lo recibimos desde corteza prefrontal, que es nuestro lóbulo frontal donde está el pensamiento y donde está el análisis. Pero de ahí empieza a correr y empieza a conectarse con otros lóbulos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en las novelas, generalmente cuando atropellan a la protagonista, se golpea la frente y queda ciega, ¿no? Pues eso ahí ya nos están mintiendo, porque todo lo que tiene que ver con la vista no está en la corteza prefrontal, está en lo occipital. Tendríamos que golpear nuestra cabeza para atrás para entonces tener un problema con la vista o tener alguna situación ahí a trabajar. Entonces, para empezar, ya desde la información de las novelas nos malinformaron en cómo Mm, funciona nuestro cerebro. Y así, por ejemplo, tengo aquí anotadito porque no quiero que se me pase nada, en la parte temporal es donde está la memoria. Entonces, tal vez si yo veo un carro rojo y mi ex tenía un carro rojo, a lo mejor alguien que lo recibe desde la corteza prefrontal diría, ah, mira, últimamente están sacando más carros rojos, ¿no? Pero si yo lo recibo esta información desde mi lóbulo temporal, voy a decir, claro, el cacas tenía un mm, carro rojo y yo me acuerdo y luego lo puedo conectar con lo sensorial y luego puedo decir, no, pero es que yo ya no quiero ver ese tipo de cosas, ¿sí me explico? ajá. Entonces, vamos utilizando en un pensamiento, lo repasamos por todos nuestros lóbulos que tenemos en el cerebro.
O sea, me lo estás contando y me estoy imaginando tal cual, así el cerebro partido en 4 partes, ¿sí son Sí. 4 o son? Sí, es, prefrontal, este es el parietal, este son el temporal y el occipital está atrás. Okey, me lo estoy imaginando así, que cada uno se va aprendiendo así cada ante cualquier estímulo, ¿no? Sí, 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 sí. Y cada uno tiene algo que ofrecernos. Por ejemplo, si nosotros queremos, se llaman funciones ejecutivas, y si nosotros queremos prepararnos para un examen, tenemos que echar a andar nuestro lóbulo frontal, ¿no? Nuestra Okey. corteza prefrontal, y a lo mejor hacer una guía de estudio y tener ciertos pasos para seguir. Pero, ¿qué pasaría si aparte en esta información sensorial le ponemos algo desde la temperatura que sea agradable, un olorcito con una vela, que huela rico, que lo podemos asociar a algo agradable para que podamos memorizar. También que nuestra ubicación en cuanto a cuerpo sea agradable, nuestra mesa, nuestra silla, ya tenemos otra área de nuestro cerebro que nos está acompañando en ese estudio. Ujú. Después, ¿qué pasaría si en lo temporal hacemos un reconocimiento de sonidos y entonces ponemos musiquita agradable? No tiene que ser música clásica, porque luego me dicen, oye Dani, pero yo no me concentro para estudiar con música clásica. Yo Ponte quiero una, reguetón. sí, ponte un reggaetón, ponte una cumbia. El punto es que sea agradable para tu cerebro. Nuestro cerebro no es una copia de otros cerebros. Lo que a Alex le puede funcionar para estudiar, puede ser que a Daniela no le funcione para estudiar. A lo mejor Daniela necesita electrónica para estudiar. Y Alex dice, yo con la música clásica puedo reafirmar ese conocimiento. Entonces, traten de conocer su cerebro y de, no porque al vecino le funcionó, yo tengo que memorizar y tengo que estudiar de esa forma, porque en escuelas tradicionales, pues sí nos obligaban un poco a eso, ¿no? Sí. Todos sentados de la misma forma, todos pensando de la misma forma, todos estudiando de la misma forma, y había alguien que podría memorizar, por ejemplo, con movimiento, que puede tomar sus hojas y pasearse por toda su casa, por todo el salón, y aprendía muchísimo mejor. Y por último, tenemos la parte occipital, que es el centro de visión, como les mencionaba, todo lo que tiene que ver con vista y ojos. Entonces, imagínense si tenemos un problema de la vista. Ya tenemos nuestra vela agradable, tenemos nuestro sonido, tenemos nuestra guía hecha, pero a lo mejor no fuimos a hacernos nuestro examencito de la vista y por ahí nos está afectando algo. Ujú. Entonces ya un poco lastimó nuestro proceso de aprendizaje. Por eso es tan importante que conozcamos nuestros lóbulos cerebrales para que podamos potencializar mejor. Y como les digo esto de estudiar, les puedo decir bailar, cantar, trabajar, generar hábitos, que es muy importante conocer nuestros lóbulos para poder fortalecer nuestros hábitos. A veces dicen, es que procrastino un montón. Bueno, si no conocemos cómo funciona nuestro cerebro, vamos a estarnos exigiendo de la misma manera el mismo método. Sí, justamente fíjate que hace días estaba viendo yo algo referente a esto porque a mí como que sí me gusta, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Me gusta consumir información, digámoslo así, pero me da hueva leer. No, o sea, no tanto que me dé hueva, sino más bien como que me pierdo. O sea, hay veces que tengo que leer 2 veces la misma hoja, que tengo que repasar, que tengo que hacer anotaciones en el libro porque me cuesta trabajo, pero me di cuenta de que a diferencia de eso, el escuchar audiolibros sí me funciona, o sea, porque Así puedo es. estar a lo mejor haciendo otra cosa o no sé, caminar o lo que sea, y me está quedando más la información conforme la voy escuchando. Acuérdate también que nosotros tenemos diferentes formas de aprender. Hay Ajá. personas que son visuales, hay personas que son auditivas y hay personas que son kinestésicas. Tienen que hacerlo para poder aprender. ¿Cómo podemos saber, pues nosotros, cómo nos vivimos desde ahí o cómo aprendemos? Si tienen una canción, pueden observar, tomen una canción cual sea, pero que no se sepan evidentemente la canción y entonces traten de memorizar la letra. Si ustedes pueden aprenderla más viendo la letra o leyendo la letra, son visuales. O si les gusta vestirse bonito, o si les llaman mucho la atención los colores, generalmente son visuales. Si son auditivos, les va a ayudar mucho los podcasts, pero entonces tienen que estar repitiendo la canción una y otra, y cada vez que la repiten se saben un parrafito más, son auditivos. Y si ustedes pueden, necesitan cantar la canción y a lo mejor hasta poderla leer y cuando van cantando van haciendo como toquecitos para poderlo memorizar, eso es kinestésico. Entonces Mm, okey. necesitan realizar algún movimiento de contacto para poderlo memorizar.
Qué importante, ¿no? Saber cuál es nuestro tipo de aprendizaje, ¿no? Porque a veces creo que justo la educación tradicional nos centra en aprender de solamente una manera y nos vamos por ahí y no aprendemos nada porque lo estamos haciendo incorrecto, ¿no? Claro, por ejemplo, con otro idioma, saber Mm, cómo funciona nuestro cerebro nos ayudaría muchísimo, porque todos queremos meternos el inglés de la misma forma y hacerlo, y hay personas que dicen, yo aprendo viendo series, o ujú, yo aprendo escuchando música, pues eres auditivo. Yo necesito la clase para poder escribir y que el maestro me entreviste, pues muy probablemente eres kinestésico. Y la claro. parte visual, pues también puede ser a través de lecturas, o a través de videos, entre otras cosas. Entonces, para cualquier cosa es importante saber cómo aprendemos, hasta en el amor, saber cómo aprendemos. Claro. Súper, pues mira, hay otro tema en esto de la neurociencia que me llama muchísimo la atención, porque creo que también a todos nos ha pasado, ya me corregirás si no, pero el tema de los pensamientos intrusivos, Oh, sí, recurrentes, trágicos, o sea, de que ya mataste a toda tu familia en tu mente. sí, A mí, por ejemplo, me pasó algo curioso la semana pasada. A mí, por ejemplo, me mandan un mensaje y ya veo como que el texto preliminar y veo que me están haciendo una conversación que se puede contestar después, lo dejo y ya después contesto. Pero a mí me mandan un mensaje con mi nombre de que Alex o Alejandro o algo así y digo, no, ya pasó algo, ya pasó algo. claro. Y casi nunca pasa, o sea, la semana pasada sí pasó, pero me llamó mucho la atención el cómo nuestro cerebro está como bien alerta, ¿no? E incluso yo en alguna temporada de mi vida tuve como muchos pensamientos intrusivos que Claro. hacen sentir hasta uno culpable de que, ay, no inventes, ¿por qué estoy pensando esto, no? Entonces, ¿por qué sucede eso en nuestra mente? Es condicionamiento puro. Ok. Te lo voy a explicar más o menos como yo lo hago con mi hijo, ¿no? Mm, Por ejemplo, uso la misma metodología que a lo mejor utilizó tu mamá en algún momento. Cuando yo quiero que Axel se llama mi hijo, cuando yo quiero que Axel haga algo que le genera alguna complicación, pero que necesito que ponga atención y necesito que no me ponga una barrera inmediata de, ay, otra vez pidiendo porque está en la adolescencia, otra vez pidiéndome mm, cosas. Entonces yo trato de suavizar mi voz y trato de decirle, oye hijo, oye mi amor, oye chiquito, ok. oye plebe, no, pues así Ajá, decimos Sinaloa, oye plebe, ajá. oye morrillo. Entonces él sabe que después de esa indicación o después de esa palabra, no viene algo que afecta, no tiene que poner su sistema nervioso, ¿qué está pasando? Que Alerta. está en alerta. Puede recibir el mensaje todavía en la misma vibra, vamos, en la Ok. misma vibración. Pero si entonces yo le digo, Axel Demian, Ujú. puta, o sea, ya es Algo pasó. algo pasó. Mi O sea, mamá algo quiere pasó, algo. sí. Y después de esto viene una consecuencia. Porque para que mi mamá diga Axel Demian es porque, bueno, en mi casa, su casa no se manejan castigos, se manejan consecuencias. Entonces quiere decir que viene una consecuencia, ¿no? Y ahora ya me van a entregar las calificaciones. Vamos a ver si hicimos el nombre completo o le Ok. decimos cariñitos. Entonces, este tipo de situaciones se ya le llaman condicionamientos. Si por ahí tuvimos alguna mamá, algún papá o alguna etapa de nuestra vida donde estuvo todo muy relajado, fuimos haciendo asociaciones y anclajes que nos mantuvieron en esa tranquilidad y en esa vibra, así, tranquilitos. Pero cuando escuchábamos a lo mejor un golpe, ahora lastimosamente balazos, entre otras cosas, eso hace que nuestro sistema nervioso se altere. Entonces, al alterarse, se conecta con la amígdala y la amígdala es otra cosita que está en nuestro cerebro así, que también se conecta con el miedo, con la supervivencia. Entonces, si en tu caso cuando venía una consecuencia o tenían que hablar de un tema fuerte, era Alejandro y luego ya se vivía, quedamos anclados. Eso es Ujú. como les mencionaba ahorita, una, ¿Asociación? una asociación que los están, ay, se me olvidó la palabra y eso que soy cognitivo, Condicionando. condicionando, exactamente, que los están condicionando. Entonces, te doy una paletita de la rosa el lunes, te doy una paletita de la rosa el martes, el miércoles, el jueves ya me estás pidiendo la paletita de la rosa. Funciona mucho, tanto el condicionamiento para el enamoramiento, para aprender, para generar hábitos, pero también pues para traumarnos un poquito. Sí, oye, y estos pensamientos, que bueno, aquí ya vimos que fue un condicionamiento, pero los pensamientos intrusivos tal cual, ¿de dónde nacen? O sea, a lo que estuve pues investigando, creo que viene también un poco del cuidarnos, ¿no? Sí. Del cuidarnos. Mira, aquí uno va generando patrones de conducta. Ok. Y entonces, si Daniela, antes de iniciar un proyecto,
comienza a sentirse nerviosa, comienza a sentir miedo, comienza a sentirse asustada y empieza a elaborar una narrativa como de pesimismo, como desde ese nerviosismo. Yo ya desarrollé como una metodología, yo ya tengo como una fórmula. Si eso me pasó cuando yo tenía 10 años, supongamos, cada vez que yo inicie un proyecto, va a venir con esa narrativa, me va a acompañar esas emociones y me va a acompañar esa parte sensorial. Ok. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer, a ver, cada vez que viene un proyecto, ¿con qué lo estoy asociando? Ujú. Si me pongo temerosa y me pongo nerviosa, tengo que cuidar mucho la narrativa porque puede ser que a lo mejor el proyecto no es tan catastrófico, pero como yo he aprendido a hablarme de esa forma y cada vez que conecto con un inicio, así sea un inicio de lavarme los dientes, así sea un inicio de algo, pero cuando venga la palabra inicio, yo ya comienzo a generar ese patrón de conducta, ¿no? Ok. Por ejemplo, esto lo trabajamos en relaciones de pareja. A veces las relaciones de pareja ya están asociadas con ese condicionamiento y con esos pensamientos intrusivos. Y entonces, por ejemplo, digo, oye, y ahora que saliste con sutanita o con perenganito, ¿cómo te fue? Ay, no, Dani, que no, 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 qué susto, qué miedo. Oye, pero todavía ni siquiera estás en una relación ni nada, pero ya lo están asociando con las primeras citas. Hay personas que dicen, qué rico, qué padre. Las primeras citas, no, qué miedo, qué pavor conocer a Mm. alguien. Entonces, este tipo de anclajes hace que nuestros pensamientos intrusivos constantemente estén saliendo como si fuera a ponerle play a la grabadora y otra vez se empiezan Sí. a repetir. Por eso es tan importante que cambiemos nuestra narrativa. Sí, oye, y justo el tema de los patrones lo he notado en mucha gente que ya trabajó en terapia. Digo, pues es un trabajo continuo, ¿no? Y todo, pero ya hizo su parte del trabajo para identificar el trauma, para identificar qué patrón es el que está repitiendo, pero aún así lo siguen repitiendo. Parece que por arte de magia atraen Sí, ese tipo de personas, atraen ese tipo de cosas que pues terminan siendo el patrón. claro. ¿Por qué pasa eso, Dani? Mira, el aprendizaje tiene mucho que ver, la narrativa, las heridas infantiles, autoestima también tiene que ver, el saber identificar también la persona con la que nos estamos, con las que nos estamos rodeando o las personas que nosotros atraemos, pero al final de cuentas es saber cuál es esa parte de nosotros que atrae al otro. Por ejemplo, si yo tengo conductas codependientes, va a ser muy difícil que por un proceso terapéutico se me quitó completamente lo codependiente. Probablemente ya identifiqué las actividades, las conductas codependientes. Probablemente ya sé cómo se expresa mi lenguaje codependiente, cómo va a correr, ir a rescatar al otro en esa codependencia y hasta mejorarle la vida y salvársela. Y yo voy a hacerlo consciente en terapia y voy a trabajar y voy a tener recursos para ello, pero no se me va a quitar lo codependiente, ¿sí me Mm. explico? Porque eso es algo que a lo mejor me lo puede estar estimulando todos los días la televisión, la familia, las redes sociales, en comunidad, nos podemos estar generando ello. Entonces, más allá de lo que atraemos es cuando tú veas que viene alguien a tu vida, que es ese patrón que te va a desequilibrar, identifícalo. O sea, que aprendas a identificarlo para que sepas poner un límite y ya no te vayas de lleno. Y ahora dices, no, tú eres el que me va a agregar citas en terapia, mejor con permisito, y al que sigue, un siguiente vínculo. Claro, y es que a veces el enemigo es como muy engañoso, ¿no? Y creo que justo también cuando estás en un proceso de sanación, Sí, ya como que justo la persona que te detona esas cosas se vuelve más sigilosa quizás, ¿no? sí. Entonces creo que justo lo que dices, identificar el detonante en las personas y saberte retirar a tiempo, ¿no? Por ejemplo, personas que saben lo que quieren en la vida, que tienen una autoestima positiva, agradable, sana, personas que saben cómo decidir también y, pues generan esas decisiones y las ejecutan, personas que conocen de límites, personas que trabajan en su proyecto de vida, que cuidan su físico, o sea, van a traer narcisistas. No es que sea sí o sí, pero pues es que es el perfil que le gusta al narcisista. Todos, algunas personas creen que el narcisista va por los pobrecitos, por los que se Mm. hacen víctima. No, va por los que puede chupar toda esa Mm, energía y qué fuerte. entonces, mientras más trabajan en Ajá. sentirse bien consigo mismo, más latentes están en que un narcisista los pueda ver y digan, de aquí yo puedo sacar mucho. Entonces, es saber también qué tipo de perfil podemos atraer con base a lo que vamos trabajando. Ujú. Tiene mucho sentido. Sí, claro.
Me da risa de que ya se le rompió el corazón a alguien, ¿no? Pero, em, y, ay, no, no, es que me quedé de verdad Sí, ah, no, atónito, nada. sí, sí, Por sí. ejemplo, algo que también nos puede ayudar a conocernos desde la parte, cerebral, si me permites, Alex, es Claro, los neurotransmisores. okey, Es fundamental que nosotros, para poder entrenar nuestro cerebro, tenemos que conocer de nuestros neurotransmisores. Son esas sustancias que van navegando en nuestro cerebro y que nos ayudan a sentir placer, que nos conectan con el bienestar, que nos conectan con la tranquilidad, pero que también nos pueden hacer hiperventilar, que también nos puede dar un ataque de ansiedad, que también podemos conectar con la ira. Entonces, les voy a mencionar algunos neurotransmisores, no son todos, tenemos un montón de neurotransmisores, pero más o menos para que ustedes puedan identificarlos y si en algún momento están viviendo alguna situación, pues cómo pueden generar esos neurotransmisores para que su entrenamiento y su cerebro juegue a su favor y no en su okey, contra. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos conecta con el placer, que nos conecta con la motivación, con la recompensa y con el entusiasmo. Entonces, a veces dicen, aléjate de la dopamina. Pues sí, porque está en el azúcar, está en la fiesta, está en las apuestas, pero si ustedes se fijan, también si nosotros ponemos un proyecto, si corremos una carrera, si logremos algo importante en nuestra vida, estamos segregando dopamina. Cada vez que nosotros entramos a redes sociales, estamos segregando dopamina. ¿Por qué? Porque estamos conectando con el placer, porque tenemos este sistema de recompensa cada vez que nosotros scrolleamos y también porque tenemos entusiasmo. Damos un videíto y vemos a alguien que está echándole con todo al baile, luego quitamos el videíto y damos algo y nos habla acerca del amor y del romanticismo y decimos yo también quiero eso. Entonces constantemente nos estamos dando esas dosis de dopamina. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos dopamina? Bueno, carecemos en dopamina porque no se puede no tener. Carecemos, baja la dopamina, vamos a vivirnos desenfocados, en apatía, desmotivados y procrastinando. Entonces, si tenemos un paciente o ahí en casita que quieren mejorar sus hábitos y que constantemente están procrastinando, tienen que picarle un poquito a esa dopamina para que pueda subir en ese sistema de recompensa. Pero no se tienen que dar tanta dopamina, ujú, porque entonces, si yo comí el día de hoy muy bien en mi plan alimenticio, postrecito me lo merezco. A ver, tienes treinta y tantos años, o sea, retírate tantito, el sistema de recompensa a lo mejor al domingo. Pero si el domingo a lo mejor no me funciona, retíratelo en 2 semanitas, porque a lo mejor comes muy bien toda la semana, pero el domingo te metes un atracón. Entonces tu sistema de recompensa no está tan equilibrado para la edad que tienes y para los límites que estás generando. Entonces no sé, retíratelo uno cada 2 semanas. Hay niños, por ejemplo, que si nosotros le decimos, si tú brincas tal, tal, tal en un ejercicio que le pongamos, te vamos a dar este lapicito que te gusta mucho, ¿no? Pero puede ser que alguien te brinca eso rapidísimo. No le vamos a dar el mismo sistema de recompensa porque él ya lo dominó o ella ya lo dominó. Entonces vamos a retirarle un poquito ese sistema de recompensa. Hay, por ejemplo, en TDAH, el sistema de recompensa tiene que estar un tanto más retiradito, en algunos casos, dependiendo también, porque hay otros que funciona el ponérselo cada 2 días o el okey, ponérselo cada 4 días. Por ejemplo, tengo un paciente que con él es enfocado, es entusiasta, está trabajando un tema de alcoholismo que la verdad es que le está echando un montón de esfuerzo y de voluntad. Sin embargo, tuvimos que retirar su sistema de recompensa porque como es muy hábil mentalmente, es manipulador, es mentiroso, es estratega, ese sistema de recompensa tuvimos que pues, ponerlo un poquito más para que se esfuerce todavía más. Si no, a okey, la semana ya se lo estaba ganando, ¿sí me claro, explico? ajá, Entonces, bueno, la dopamina funciona muy bien cuando, no sé, si tenemos em, ¿cómo decirlo? Rasgos depresivos o ajá. estamos en una depresión, hay que subir la dopamina para que nos pueda funcionar Okey. también. Dani, ahí Cuéntame. te un paréntesis, eso también nos puede hacer, o sea, el juego este de la dopamina nos puede hacer que no lleguemos a cumplir nuestros objetivos, siento yo, ¿no? Por el Sí, hecho de que quizás muchos de nosotros, por hábitos que hemos tenido, estamos acostumbrados a tener estos estímulos y estas dosis de dopamina fácil, claro. de que justo el escroleo de las redes, el echarte una copa, un cigarrito, lo que sea, o sea, es como recompensa inmediata, libera dopamina y nos hace que a lo mejor el ver algo que quizás nos va a costar más trabajo en obtener la satisfacción,
lo dejemos, ¿no? Así es, por eso es tan importante que cada persona que nos está viendo entrene, conozca su cerebro y entrene su cerebro a lo que le favorece. Si tal vez para Alex le funciona 4 dosis de dopamina al día para mantener un equilibrio, bien. Pero si tal vez Daniela necesita 2 dosis porque si ya se da una tercera ya dice, ay, no quiero ir a trabajar, ya mejor me quedo aquí en mi casa, entonces no me está ayudando. Necesito equilibrar mi dopamina. La dopamina no es mala, no es buena, es un neurotransmisor, ¿no? Es como si tú te tomas 1 litrito de agua o te tomas 2 litritos o te tomas 5 litros de agua. Cada quien funciona diferente en cómo toma agua. Hay una media, ¿no? Que eso también Ujú. nos ayuda. De dopamina tenemos que estar en cierto nivel, pero hay personas que necesitan un poquito más por lo que se dedican. Por ejemplo, las personas que son choferes, que están en el estrés de la ciudad manejando, pues necesitan un poquito más de dopamina por ese entusiasmo, para que no se nos vaya la apatía por lo estresante que puede ser. Entonces, chequen cómo están alimentándose, a qué se dedican, cómo funcionan también en energía y ahí vayan encontrando sus dosis de dopamina. Oye, que también eso es lo interesante de la neurociencia, ¿no? El hecho de que entra en todos los aspectos de nuestra vida. Se me ocurre Sí. que esto de la dopamina también va mucho en el proceso de enamoramiento, ¿no? Oh, sí, mucho. Así. Mucho que justo es por eso que dura, no recuerdo cuántos meses, creo que 3, 4, algo así, porque ahí es justo el periodo en el que tu cuerpo está liberando más dopamina. Sí, y hay personas que, no sé, necesitan verlo todos los días o verla todos los días. Y hay personas que dicen, no, yo con 3 veces que lo vea a la semana con eso, porque si no me desestabilizo y me voy a enfocar y voy a crear una dependencia a mi relación de pareja. Entonces necesito un Ajá. poquito más de espacio. Claro que al principio, pues esa dopamina en un enamoramiento nadie la mide, porque como es placer, no van a decir, ay, no. No, no, Ah, no, ya ya no no quiero. me den tanto, ¿no? Pero bueno, si uno quiere encontrar ese equilibrio, hasta el placer hay que saber cuándo, dónde y de qué forma. ¿Sí? Súper, Esa es la dopamina. súper. Luego tenemos la serotonina, que la serotonina tiene mucho que ver cuando nos dan por ahí sertralina, cuando les dan por ahí algún medicamento, es mucho para nivelar esa serotonina, porque la serotonina nos conecta con el bienestar, con la calma, regula nuestro sueño, regula nuestro apetito, Ok. regula nuestro líbido. Entonces, la serotonina en bienestar y en tranquilidad es un boom. Claro que no es como que uno diga, ay, tengo un exceso de serotonina y entonces me voy a desequilibrar. O sea, no es tanto así, pero a veces cuando nosotros estamos conformándonos o cuando nosotros estamos en insomnio o estamos irritables porque estamos descontrolados en serotonina, Ujú. necesitamos tener ciertas actividades también que nos estresen un poquito. Ok, O sea, la serotonina es el neurotransmisor que nos conecta con el bienestar y la calma. Pero si Daniela dice, necesito bienestar y calma, me voy a quedar en casa a trabajar 1 día, 2 días, 3 días, pues a lo mejor al cuarto día ya necesito ponerle un poquito de estrés, ¿no? Ahí viene el Coppel, Daniela, si no te vas a trabajar, entonces esto va a salir ajá, mal. Ponerle un poquito de estrés, también nos ayuda a que nuestro cerebro funcione con ese cortisol. Entonces la serotonina funciona bastante bien, sí, pero si nosotros nos polarizamos, podemos generar esta irritabilidad o podemos generar esta apatía o nos ponemos muy flojitos, claro. ¿sí? Es tener un balance, ¿no? Es tener un balance en cada uno. Tenemos, por Ok. ejemplo, también la oxitocina y la oxitocina es la que más nos gusta porque es la cercanía, es el amor, es la ternura, es la confianza. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando temas de infidelidad, lo que más tenemos que trabajar en la pareja es la oxitocina, Ok. porque nos lo da la comunicación, el acercamiento, la mirada, que tengan citas. Eso nos ayuda muchísimo. Si están trabajando amor propio, evidentemente jalen esa oxitocina para que puedan trabajar su apego, su seguridad, la confianza que tienen ustedes mismos. ¿Qué pasa si está bajita nuestra oxitocina? Nos vamos a tratar de aislar y vamos a tener dificultades para poder conectar con nuestros vínculos. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona está bajo en oxitocina? Porque no están funcionando sus relaciones afectivas. Porque, Alex, ¿cómo te ha ido estas 2 semanas? Me quedé en casa todo el tiempo. Ah, caray, Ujú. aquí necesitamos más contacto. No sé, un perrito, háblale a un amigo, ten una cita, lo que tú necesites, porque si no se te va a bajar esa oxitocina al punto en donde te vas a aislar y te vas a desconectar y eso abre puerta para una depresión también.
Ok, ok. ¿Sí? Me voy a la otra Sí, rápidamente. sí, por favor. Norepinefrina. Bueno, perdóname, noradrenalina. Este es increíble. Ok. Noradrenalina nos gusta muchísimo porque cuando estamos estudiando lo necesitamos también. Es ese shot de concentración, de claridad mental y de energía. Entonces, estamos trabajando. Por ahí como de las 5 o 6 ya se nos está antojando el panecito, pero también decimos, ay, ya quiero salir de la oficina. Ahí necesitamos un shot de noradrenalina, Ok. porque si no nos vamos a quedar dormidos, porque si no vamos a empezar con un bajón emocional que generalmente le dices, es que tuve un bajón emocional, échale un poquito de noradrenalina para que pueda ir tu energía otra vez hacia arriba y lo que nos ayuda es que, si, bueno, si está bajo, nos va a dar una lentitud mental. Cuando no nos podemos concentrar, cuando estamos muy cansados, en un agotamiento, cuando queremos aprendernos algo o cuando que estamos en un proceso creativo y no vienen esas ideas por esta lentitud mental o por este desenfoque, necesitamos esa parte de noradrenalina. Entonces aquí hay que trabajar, por ejemplo, con respiración. Mucho se trabaja con respiración hacia poder entrenar nuestro cerebro. En yoga hay un ejercicio que a mí me gusta muchísimo. Bueno, Alex sabe uno que es el de 4-4-4, que es para poder estabilizarnos cuando hay un tanto de ansiedad, que creo que lo han escuchado mucho en redes sociales, ¿no? Que hacemos como un cuadrito, inhalamos en 4 tiempos, nos retenemos la respiración en 4 tiempos y exhalamos en 4 tiempos, volvemos a inhalar y así hacemos ese cuadrito. Eso nos va a ayudar para, pues, segregar nuestra serotonina, para que haya ese bienestar, para que haya esa tranquilidad. Pero cuando necesitamos meterle un poquito de velocidad a nuestra vida de forma orgánica, por favor no vayan a tomar estas bebidas que lastiman su corazón. Lo que necesitamos hacer es, vamos a tapar nuestra fosa, vamos a inhalar por la fosa que nos queda abierta, nos vamos a aguantar la respiración unos segunditos, vamos a tapar la otra fosa y exhalamos por la que inhala, por la que no inhalamos. No Ok. sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Entonces, inhalamos por una, nos aguantamos la respiración, exhalamos por la otra. Fue inhalamos por esta, lo hacemos al revés, lo cambiamos, mantenemos la respiración y luego exhalamos. Lo que hacemos con esa respiración es que activamos nuestros dos hemisferios. Ok. Entonces, una de las respiraciones que más nos ayuda a equilibrar ese hemisferio. Si hay un momento en donde nos sentimos bloqueados creativamente, hagan este ejercicio y les va a ayudar, porque les va a meter un poquito de energía en el cuerpo y en el cerebro, pero no va a ser este rush, ¿no? Que Ok, no ok. necesitamos ir a correr. Bueno, si quieren correr está bien, no pasa nada, pero a veces no tenemos el tiempo o cómo le hacemos en la oficina. Ajá. Entonces podemos hacer ejercicios de respiración, otra vez podemos conectar con nuestra noradrenalina y podemos seguir nuestro día. Ah, excelente, está súper bien ese ejercicio. Y Dani, o Ujú. sea, ya nos acabas de decir cómo podemos identificar que algo de nuestros neurotransmisores está bajo, eh, incluso algunas técnicas, pero cuando nuestro cerebro por cuestiones ya físicas no está produciendo todo este tipo de sustancias, Sí, ¿qué es lo que nos recomiendas? Porque creo que yo sí me he topado muchas veces con este tipo de casos en los que una persona quizás se siente deprimida y cree que es más por un tema de algo que está sucediendo, cuando muchas sí. veces ni siquiera está sucediendo algo realmente grave para la persona, pero no se da cuenta que puede ser realmente algo a nivel químico. Claro, como yo lo manejo en consulta es aplico test. Cuando veo a alguien o cuando alguien me está dando los indicadores y los síntomas de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de TLP, que bueno, bipolaridad, TLP ya se trabajan de forma diferente. No porque ansiedad y depresión no se pueda, tenga menor valor, sino porque a veces son por cuestiones de hábitos alimenticios y por lo menos yo no me he encontrado una situación o un caso de bipolaridad por hábitos alimenticios, pero de ansiedad sí, y de depresión sí. Ok. Entonces, o de trastorno límite de personalidad, no está muy asociado hacia la alimentación. O sea, se puede mejorar con alimentación, puede ayudar la alimentación, pero no porque comí mal, entonces me dio trastorno límite de personalidad. Sin Mm. embargo, ansiedad sí.
y depresión también puede pasar. Como okey. yo lo manejo en consulta es, bueno, paciente que también entra a consulta con este tipo de síntomas, aplico test, veo los test y veo qué tanto puedo trabajar orgánicamente con el paciente. Le pido que si están muy bajos los síntomas, pero están, le pido que la primera semana podamos hacerlo de forma orgánica. O sea, tenemos que cambiar, pero ya alimentaciones y quítate el azúcar y haz esto y haz lo otro. No le juegan a la nutrióloga porque no es algo que yo pueda dominar, pero bueno, estando en el medio, ya cuántas cosas uno no conoce por congresos y también por platicar con otros colegas. Entonces, es lo primero que yo les pido. Si vemos que hacer ejercicio y mejorar higiene de sueño, o sea, si los pacientes, si el ser humano mejorara su calidad de sueño, no saben todo lo que podrían lograr y lo que podrían hacer. O sea, Ajá, todavía nos podemos echar el tostiloco, pero si dormimos bien y descansamos, tomen ajá, magnesio, por favor, eso ayudaría muchísimo para descansar y para poder optimizar nuestro entrenamiento. Entonces, si veo que el paciente en una semanita ya me dio respuesta y bajó un poco más tanto depresión como ansiedad, listo, nos quedamos ahí, todo con su supervisión y pidiéndoles también ese permiso a los pacientes. Lo que menos he visto que quieren es consumir medicamento, ¿no? Estos nootrópicos sintéticos. Entonces, nos quedamos trabajando así. Pero si yo veo que en 2 días, 3 días, una semana no me dieron la respuesta con las modificaciones que hicimos, haciendo esas modificaciones, ujú, hay que derivar a psiquiatría. Hay que claro. hacer un acompañamiento un poco más integral. Claro, pero y justo la idea creo que es también nosotros como pacientes o como personas que queremos salir de ese tipo de cosas, es también tomar la responsabilidad de decir, ok, me están dando técnicas para aplicarlas y para ver qué puede ser realmente lo que tengo. Claro. En mi caso, así fue como pasó, se los comparto. Apliqué técnicas que me ayudaron a disminuir la ansiedad porque se estaba evaluando la posibilidad de quizás ir a tomar medicamentos psiquiátricos, pero que no hubiera tenido nada de malo realmente si a veces es necesario, pues se hace y ya. Pero sí, sí es muy importante que uno como paciente tome la responsabilidad, ¿no? Y la parte ética, Alex, qué bueno que llegamos a esta partecita porque abre puerta para que podamos hablar de ello. La parte ética tanto de los psicólogos como de los psiquiatras. Si el paciente no lo necesita, no lo mandes. No lo Ujú, mandes porque a lo mejor tú puedes decirle, bueno, no quiero caer en una negligencia, entonces te derivo con el psiquiatra, pero si el psiquiatra no tiene esa ética profesional, le va a dar la sertralina o le va a dar algún otro medicamento y tal vez esto se podía mejorar con hábitos, con disciplina, con hacer ejercicio, con mándalo a la nutrióloga, con la ginecóloga, con el urólogo, o sea, hay más especialistas que solo el psiquiatra. Entonces, hagamos como los psicólogos, hagamos nuestro trabajo, apliquemos test, pongámonos a chambear para no tener que estar la vieja confiable mandando a psiquiatría. Pero los pacientes también y los seres humanos, si necesitamos ir a psiquiatría, vayamos por medicamento. Es mejor ponerle flotis a nuestro cerebro en lo que salimos todas esas crisis. Hay momentos, Alex, que ni siquiera es porque el paciente tenga una situación en donde sea irresponsable o se haya abandonado. A veces pasan situaciones en la vida, el fallecimiento de un familiar, un desaparecido en la familia, que son eventos tan traumáticos, un divorcio en el cual no se está preparado, que eso puede que desajuste los neurotransmisores y necesitamos ese medicamento para volver a ayudarle a nuestro cerebro a que trabaje en esa funcionalidad. Entonces, en los no trópicos también, algo que he visto en consulta, que yo sé que les gusta mucho este contenido de TikTok y está maravilloso, también yo a veces ahí me quedo mirando, pero se vuelven modas. Y entonces ya vemos personas que, a ver, ¿qué son los nootrópicos? No van a reemplazar, son apoyos también para nuestro funcionamiento, para nuestro cerebro, no van a compensar los malos hábitos que nosotros tenemos y son estas sustancias naturales o sintéticas que nos van a ayudar a mejorar este apoyo biológico o nos van a apoyar biológicamente. Entonces, se puso muy de moda irse a ciertas clínicas, inyectarse por vía intravenosa y ponerse su coctelito de vitamina C, de vitamina no sé qué, bueno, hacen una colección de vitaminas. No es que esté mal eso, no ujú, está mal, pero es un apoyo.
Si nosotros comemos tostilocos, nos dormimos, bueno, no sé si cuántas veces puedo decir yo la marca, ¿verdad? Pero, y no es Dale, el dale. tostilocos, sino las veces que nosotros, Patrocinado por o sea, Tostiloco. ajá, van a decir, no, yo tomo Coca-Cola, pero si nosotros tenemos una muy mala alimentación, aparte no estamos descansando y no hacemos ejercicio, nos pusimos un pedonón, ya traemos la cruda y déjame, voy a inyectar esto, o sea, sí te vas a sentir bien porque vas a volver a hidratar tu cuerpo y vas a volver a estabilizar tu cuerpo. Pero entonces, ¿de qué va? De que te tengas que estar inyectando constantemente. Los multivitamínicos, por supuesto, bienvenidos y los que han entrado a mi consultorio, yo soy, por favor, toma vitamina C, toma magnesio, pero también hay que estarnos evaluando porque, bueno, se nota cuando una persona ya trae la ojera hasta acá y está muy cansado, muy cansada y necesitamos ese multivitamínico para que ayude, pero no se puede quedar todo el tiempo con ese multivitamínico. No es que esté mal o que sea erróneo, pero necesita la alimentación adecuada, necesita hacer ejercicio, necesita el descanso. Entonces son un apoyo, como bien lo dicen, es suplemento alimenticio, es un suplemento, es un apoyo a nuestra biología y no que nuestros hábitos y nuestra rutina vaya de ello. Claro, es algo como integral, ¿no? Sí. Porque justamente descuidamos unas partes de nuestra vida y esas son las que no nos dejan avanzar, ¿no? Sí, porque hay algunos que dicen, bueno, tómate esto y vas a encontrar la concentración. O sea, sí, y te lo puedes tomar, pero ¿qué pasaría si aparte te pones una velita, te das un baño para que estés cómodo, pones una música agradable? A lo mejor ni siquiera necesitas el apoyo, haciéndolo orgánicamente puedes encontrar también ese resultado. No porque la vitamina esté mal, pero no podemos multivitaminarnos si a veces no lo necesitamos y la concentración la necesitamos. Claro. Entonces también vayan a hacerse sus chequeos, sus análisis para que vean qué es lo que les hace falta y cómo pueden también esa suplementación hacérsela llegar. Claro, fíjate que me quedé pensando sí, los neurotrópicos están muy interesantes, pero también como de repente ya en la actualidad hay muchas cosas que le metemos a nuestro cuerpo con este afán de sanar. Digo que ya existe el tema de la ayahuasca, de no sé qué, no sé cuánto, temas que pues, no sé, yo tengo mis reservas con esos No, temas. no, no, yo le quito la reserva, no vayan, no consuman eso. O si ustedes vean los casos que nos llegan a nosotros a consulta con esos tecitos y con esas plantitas que ni siquiera están supervisados, que necesitan hacerles estudios para saber cómo cómo está el cuerpo para recibir eso. Si a veces el cuerpo no está para recibir una jornada laboral donde ya le subimos 2 horas, ahora imagínate algo que nos salga a Exacto. alucinar. Aparte no sabemos, hay que investigar si en la familia hay esquizofrenia, así como hay diabetes y hay que investigar para, pues, abre un poquito la puerta por herencia, también hay que investigar esos temas Claro. y hay casos y casos y casos y casos y casos donde por estar con la ayahuasca desarrollan un trastorno límite de la personalidad y por lo menos tienen que aventarse un tratamiento, si bien les va, Sí, de 5 años con medicamento controlado, o sea, tienen que estar en psiquiatría, tienen que estar en terapia y tienen que estar supervisándose constantemente haciéndose análisis. Si bien les va, claro, porque porque hay hay casos casos, se quedan en el viaje, se quedan en el viaje. les puede explotar en el estómago, también hay casos de ello, explota, no sabría decirles ahorita, pero explota en el estómago y disculpen que lo diga tan crudo, pero ahí queda, o sea, se muere. Y esos casos pues no los vemos en las noticias porque como todo eso pediría que estuviera regulado, bueno, Ujú. ya entramos a otros detalles que luego me cancelan. Sí. Pero bueno, ya estaría padre luego tratar un episodio acerca de todas estas cosas que de repente les metemos a nuestro cuerpo y cómo, qué función tienen, ¿no? Porque pues sí hablamos de la ayahuasca, pero también el alcohol, todo lo que le metemos tiene sus consecuencias en... Claro, y si hay, claro que existe la terapia con psicodélicos, pero son terapias que se hacen exámenes, son terapias que están supervisados por profesionales de la salud, son terapias donde se van monitoreando, o sea, sí existe el llegar a otros estados de conciencia como la microdosis, ¿no? exactamente, Ah, pero va de que estén en un acompañamiento, no claro. solamente llegar, irse ahí a un ranchito que ni siquiera tiene las condiciones de higiene y les van a dar quién sabe qué porque ustedes no vieron ni cómo se preparó y pues no confían con el marido, ¿verdad? Pero lo que le den al otro, Ya sí se lo sé, toma. sí. Entonces, no, mejor responsabilidad.
Pues muchas gracias, Dani. No, de Hemos nada, llegado al usted. final de este episodio. Nos quedamos con mucho aprendizaje y pues bueno, para cuando gustes venir y platiquemos de otros temas, estás bienvenida siempre. Claro, siempre que me inviten. Muchas gracias. Gracias, Perfecto, Alex. muchas gracias. Esto fue Reaprendices y nos vemos la próxima.